Cuando los escribas y fariseos llevaron a la mujer adúltera ante la presencia de Jesús, surge la intrigante pregunta: ¿qué escribió realmente el maestro en la arena? Esta interrogante ha capturado la atención no solo de prominentes teólogos, eruditos e investigadores bíblicos, sino también del público en general. Para algunos, la posibilidad de que Jesús haya plasmado frases relacionadas con el perdón en la tierra tiene cierta coherencia, aunque esta interpretación podría no ajustarse a la realidad de sus palabras. Otros sugieren que él inscribió el nombre del pecado de la mujer, permitiendo que el viento o el agua lo borraran, preservando así su libre albedrío de manera intacta. Ciertos relatos sostienen que Jesús podría haber escrito en la arena versículos vinculados con Proverbios 3, 1 o 4. Existe incluso la perspectiva de que simplemente garabateó en la tierra para ganar tiempo mientras ordenaba sus pensamientos. Esta explicación resulta enigmática, ya que Jesús, siendo Dios, posee el conocimiento necesario para expresarse con certeza en el momento adecuado. Para descubrir lo que Jesús pudo haber escrito en la arena, donde los escribas intentaban acusarlo, es revelador citar Jeremías 5 y 13. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Jehová, la fuente de aguas vivas. De acuerdo con este pasaje, se postula que Jesús no solo habría escrito los nombres de cada individuo presente, sino también el pecado que cada uno cargaba. Los espectadores que dirigieron su mirada hacia la tierra se vieron confrontados con la revelación de los pecados ajenos, generando una cadena de vergüenza que gradualmente llevó a la retirada de aquellos que se sentían avergonzados. Jesús inició su escritura en la tierra y desafió a aquellos sin pecado en esa lista a lanzar la primera piedra. Sin embargo, todos, literalmente, optaron por retirarse, comprendiendo la profundidad de sus propias imperfecciones. Una hipótesis profundamente persuasiva sostiene que Jesús, frente a los escribas y fariseos que llevaban consigo a la mujer adúltera, desplegó una táctica notable. Se especula que, con conocimiento sobrenatural, el maestro comenzó a escribir en la arena, no solo el nombre, sino también los pecados individuales de cada acusador que sostiene la piedra, desde el anciano hasta el más joven. La escena se volvió un espectáculo impresionante cuando aquellos que se consideraban custodios de la justicia divina quedaron atónitos ante la revelación de sus propias imperfecciones. El sonido de las piedras cayendo al suelo resonó mientras el asombro se apoderaba de la multitud. Estaban tan desconcertados por la manifestación del conocimiento divino que, uno a uno, dejaron caer sus municiones, quedando aturdidos y silenciados. Algunos relatos sugieren que Jesús no solo escribió sus nombres, sino que también detalló sus pecados específicos en la arena. La fuerza de la convicción fue tal que los acusadores, intrigados y convencidos de su propia culpabilidad, arrojaron sus piedras y se dispersaron. Este intrigante episodio, registrado en Juan 8 verso 2 al 11, revela la sabiduría de Jesús frente a la astucia de los escribas y fariseos. Mientras escribía en la tierra con el dedo, respondió con la famosa exhortación: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los acusadores, acusados por sus propias conciencias, se retiraron uno a uno, comenzando desde los más ancianos hasta los más jóvenes, dejando a Jesús solo con la mujer en medio. El diálogo posterior entre Jesús y la mujer revela la compasión y la redención. Jesús, enderezándose y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ante su respuesta de que ninguno la condenó, Jesús pronunció las palabras liberadoras: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Este pasaje no solo ilustra la gracia y el perdón de Jesús, sino también la confrontación directa de la hipocresía religiosa y la llamada a una transformación genuina. Jeremías 5 y 13 presenta un retrato impactante de dos grupos de personas, aquellos que dejan a Jehová y los que se apartan de él. La profecía declara que los que abandonan a Jehová serán avergonzados, mientras que los que se apartan serán escritos en el polvo. En el contexto de la historia de la mujer adúltera llevada ante Jesús por los fariseos y escribas, podemos discernir la conexión. Aquellos que habían dejado a Jehová eran representados por los religiosos que, a pesar de cumplir con rituales y prácticas religiosas, habían abandonado la esencia de la ley, como lo señala Mateo 11 y 23 y Lucas 11 y 42. Estos acusadores habían dejado la justicia, la misericordia y la fe.
Al traer a la mujer adúltera, habían abandonado el entendimiento profundo de la ley, centrado en la misericordia y la restauración. Jesús, con su sabiduría divina, les mostró que la verdadera ley iba más allá de rituales y castigos. Su acto de escribir en la tierra simbolizaba la confrontación con la conciencia de estos acusadores. Al haber dejado la fe en la posibilidad de arrepentimiento y restauración, y al pasar por alto el amor de Dios evidente en la historia del Antiguo Testamento, se encontraron avergonzados y abandonando el lugar, incapaces de lanzar la primera piedra. Por otro lado, la referencia a aquellos que se apartan de la ley de los mandamientos en Jeremías 5 y 3 encuentra su eco en la sentencia de ser escritos en el polvo de la tierra. Este acto simboliza la temporalidad y la posibilidad de borrado para aquellos que, al alejarse de la ley, se arrepienten y buscan enmendar sus caminos. La conexión entre Jeremías 5 y 13 y la historia de la mujer adúltera ilustra cómo la escritura en la tierra no solo señalaba la hipocresía de los acusadores, sino que también recordaba la misericordia y restauración inherentes en la ley de Dios. Jesús, con su acto, reveló la oportunidad para el arrepentimiento y la restauración, desafiando la rigidez religiosa de aquellos que estaban dispuestos a condenar pero olvidaban el amor y la misericordia divina. Los fariseos, al traer a una adúltera ante Jesús y exigir su opinión, provocaron un momento crucial, inmortalizado en la historia bíblica. Un silencio tenso siguió la demanda, y la Biblia no revela lo que Jesús escribió en la arena ese día. Algunas conjeturas sugieren que tal vez él plasmó las escrituras, mientras que otros postulan que Jesús simplemente necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. La indignación de Jesús por la humillación a la que estaba siendo sometida esta mujer recién llegada a él podría haberlo llevado a tomarse un momento para reflexionar. Aunque el contenido de sus palabras escritas sigue siendo un misterio, se cree que en ese instante, el corazón de Jesús se quebrantó en la arena. ¿Por qué? Su pasión por los perdidos lo llevó a sentir compasión por la manera en que trataban a esta mujer, considerándola un objeto indigno de la vida. Al observar a los fariseos, Jesús percibió su falta de comprensión. Aunque podría haber reprendido a los fariseos directamente, recordándoles que no había venido para juzgar sino para salvar, Juan 3 y 17, optó por la paciencia y la enseñanza. En una muestra impresionante de autocontrol y compasión, Jesús se levantó y desafió a aquellos sin pecado a lanzar la primera piedra. Este acto trascendental transfirió la humillación de la mujer hacia una reflexión sobre la propia justicia de cada individuo. La sabiduría demostrada en este momento es un testimonio del amor y la compasión profundos que Jesús tenía por la humanidad. A medida que los fariseos se retiraban, soltando sus piedras en el proceso, Jesús, en un acto de redentora magnanimidad, asumió la humillación de la mujer. La sabiduría encarnada en Jesús brilla en este episodio, y su amor incondicional por todos sigue siendo un ejemplo que inspira. ¿Cómo no amar a alguien con tanta sabiduría y compasión? Es, sin duda, un amor que resuena en el corazón de cada creyente. ¿Y en el suyo? Jesús brindó a los escribas y fariseos la oportunidad de arrepentirse, pero lamentablemente, no la aprovecharon. Aunque tuvieron la oportunidad de sentir vergüenza y luego volverse hacia el Señor en arrepentimiento, optaron por rechazar al Mesías. Como consecuencia, vieron sus propios nombres escritos en el polvo, cumpliéndose así la profecía mesiánica de Jeremías que predijo la actitud de aquellos que se apartarían del Señor. En este pasaje de Juan, presenciamos cómo Jesús cumplió la profecía al darles la oportunidad de escuchar la voz de Dios en sus conciencias. El Espíritu de Dios les recordaba todas las veces que habían escuchado al sumo sacerdote citar el versículo, pero en lugar de recibir la convicción y arrepentirse, decidieron apartarse de él, como estaba profetizado. La secuencia de su retirada, de los mayores a los menores, refleja la frecuencia con la que los mayores habían escuchado el versículo citado. Este incidente se sitúa en el contexto de Juan 7, 37-39, donde Jesús proclamó ser la fuente de agua viva. Posteriormente, en el templo, retomó su enseñanza a la multitud al afirmar ser la luz del mundo. Este momento coincidió con la mañana en que las lámparas del atrio en el templo, conocidas como la luz del mundo, se apagaban al finalizar la semana de la fiesta de los tabernáculos. Jesús, en su enseñanza, reveló una conexión profunda con los simbolismos del templo, reforzando así su identidad mesiánica y el cumplimiento de las profecías.
Jesús también compartió estas palabras impactantes, porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5 y 20. En su encuentro con los líderes religiosos, Jesús se presentó como la esperanza que habían estado esperando y por la que habían orado. Sin embargo, esta expectativa se desmoronó al confrontar la realidad de tratar de complacer a un Dios exigente. En su búsqueda de méritos, los líderes religiosos se sumieron en la hipocresía, el orgullo y el prejuicio, perdiendo de vista la esencia de la gracia divina. Este episodio destaca dos tipos de personas que se encontraron con Jesús. Los líderes religiosos representaban a aquellos que creían que podían ganarse el favor divino a través de su propia inteligencia, esfuerzo y oración. Por otro lado, la mujer, atrapada en la desesperación de sus errores, había llegado a creer que era indigna del amor y el perdón de Dios. Tanto la mujer como sus acusadores compartían una necesidad común, el perdón, la restauración y la esperanza. Jesús, en su compasión y sabiduría, ofreció estos regalos preciosos a ambos. Ni yo te condeno, ve y no peques más, fueron las palabras de liberación y gracia que Jesús extendió a la mujer. Un llamado a una nueva vida, a romper con el ciclo del pecado y abrazar la restauración divina. Este episodio no solo revela la diferencia entre la religiosidad vacía y la auténtica relación con Dios, sino que también destaca la universalidad de la necesidad humana de perdón y esperanza. Jesús, en su encuentro con estos dos grupos, mostró que la gracia de Dios es accesible para todos, independientemente de su pasado o sus errores. En la conexión entre Jeremías 5 y 13 y la historia de la mujer adúltera, encontramos una poderosa lección sobre la misericordia divina y la imperante necesidad de comprender el verdadero significado de la ley. El mensaje de Jeremías destaca la vergüenza que recae sobre aquellos que abandonan a Jehová y se apartan de su camino, mientras que la historia de la mujer adúltera añade una dimensión humana a esta enseñanza. Es intrigante ver cómo la escritura en la tierra se convierte en un símbolo de confrontación y reflexión. Jesús, al escribir en la arena, lleva a los acusadores a mirar dentro de sí mismos y confrontar la verdad de su propia condición pecaminosa. La sabiduría divina de Jesús revela que la ley no es solo una lista de reglas, sino una invitación a la misericordia y al arrepentimiento. Reflexionando sobre esto, surge la pregunta, ¿cuántas veces, como seres humanos, nos hemos alejado de la verdadera esencia de la ley y hemos olvidado la misericordia inherente en ella? ¿Cuántas veces hemos sido rápidos para juzgar y condenar, olvidando que todos somos pecadores necesitados de la gracia divina? La historia de la mujer adúltera nos insta a recordar la capacidad transformadora del perdón y la restauración. Los acusadores, al abandonar la misericordia y el amor, experimentaron la vergüenza que advirtió Jeremías. Sin embargo, la mujer, al recibir la gracia de Jesús, experimentó un cambio profundo y liberador. En nuestra vida diaria, es esencial recordar que, así como Jesús escribió en la tierra para confrontar la conciencia de los acusadores, la palabra de Dios nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a perdonar, a mostrar misericordia y a ofrecer oportunidades de restauración a aquellos que han fallado? La historia de la mujer adúltera nos llama a reflexionar sobre la misericordia que hemos recibido y a extenderla a otros, reconociendo que todos estamos escritos en el polvo, pero en la misericordia de Dios, podemos ser borrados y restaurados. El impacto de las palabras de Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es palpable. La multitud, confrontada con la realidad de sus propias imperfecciones, se retira gradualmente. Aquí, Jesús no solo desarticula el proceso de condena, sino que también establece un precedente fundamental: la ley debe ir de la mano con la compasión y la autoevaluación. La interacción subsiguiente entre Jesús y la mujer adúltera revela la esencia misma del ministerio del Salvador. En lugar de reprenderla con indignación o condenarla con severidad, Jesús muestra misericordia. Su declaración, vete, y no peques más, encapsula el perdón y la exhortación a la transformación. Jesús no solo ofrece una liberación de la condena inminente, sino que también presenta un camino hacia la restauración y una vida en conformidad con los principios divinos. Este encuentro trasciende las barreras del tiempo y la cultura, sirviendo como un faro de esperanza para aquellos que buscan comprender la relación entre la justicia divina y la misericordia redentora.
La historia destaca la capacidad única de Jesús para desafiar las normas sociales de su época, mostrando compasión donde otros estaban listos para condenar. En el corazón de esta narrativa, encontramos lecciones atemporales sobre el juicio humano, la gracia divina y la posibilidad de redención. Jesús, al perdonar a la mujer adúltera, nos deja un testimonio duradero de cómo la misericordia puede transformar vidas y abrir caminos hacia una vida guiada por el amor y la rectitud. La historia resuena como una llamada a la reflexión, la compasión y el reconocimiento de nuestra propia necesidad de redención en la presencia del Divino Salvador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, resuena como un recordatorio poderoso de la humanidad compartida y su propensión al error. En este momento crítico, la multitud, confrontada con la realidad de sus propias imperfecciones, se dispersa gradualmente. La atención entonces se centra en Jesús y la mujer, dejándolos cara a cara en un encuentro revelador. En lugar de pronunciar palabras de condena, Jesús elige la compasión. «Vete, y no peques más», le dice. En esta frase, se revela la dualidad del perdón de Jesús, no solo es una liberación de la condena inminente, sino también un llamado a la transformación personal. La instrucción «vete, y no peques más» trasciende el simple acto de absolución. Jesús no solo libera a la mujer de la carga del castigo, sino que también la invita a abandonar su antiguo camino de transgresión. En estas palabras, hay un recordatorio de la capacidad humana para el cambio y la redención. Jesús no niega la gravedad del pecado, pero ofrece una ruta hacia una vida renovada y en armonía con los principios del amor y la rectitud. Este episodio no solo ilustra la misericordia de Jesús, sino que también revela su deseo de que cada individuo pueda experimentar una transformación interior. Es un llamado a superar las debilidades del pasado y abrazar un futuro guiado por la compasión, la bondad y la rectitud. En última instancia, el perdón de Jesús no solo libera del castigo, sino que también impulsa a una nueva forma de vida basada en la gracia y el amor divino. El pasaje de la mujer adúltera en Juan 8 verso 1 al 11 es fascinante y ha suscitado diversos comentarios y reflexiones a lo largo de la historia. Aquí tienes algunos datos curiosos relacionados con este pasaje. El silencio de Jesús. Antes de responder a la acusación, Jesús inicialmente permanece en silencio y se inclina para escribir en el suelo. Este gesto enigmático ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, y los comentaristas bíblicos han especulado sobre el significado exacto de estas acciones. Énfasis en la justicia divina. Aunque Jesús muestra misericordia hacia la mujer, no compromete la justicia divina. Su instrucción, «vete, y no peques más», implica tanto el perdón como la responsabilidad de vivir de acuerdo con los principios divinos. Este equilibrio entre gracia y justicia es central en la enseñanza cristiana. Ausencia de condena directa. Jesús, en lugar de condenar directamente a la mujer, desafía a la multitud, cambiando su atención de la acusación a la autoevaluación. Este enfoque único destaca la importancia de la reflexión personal y la autoconciencia. Posible conexión con Jeremías. Algunos estudiosos han señalado similitudes entre este pasaje y una sección del libro de Jeremías, Jeremías 5 y 13, donde se habla de aquellos que abandonan al Señor dejando sus propios nombres escritos en el polvo. Algunos sugieren que Jesús podría estar aludiendo a esta conexión simbólica al escribir en el suelo. Omisión en algunos manuscritos. Aunque este pasaje está presente en muchos manuscritos del Nuevo Testamento, también hay manuscritos que omiten esta historia. Esta variación en los textos ha llevado a debates sobre su autenticidad y colocación original en los evangelios. Impacto en el arte y la literatura. A lo largo de la historia, este pasaje ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores. Ha sido representado en pinturas famosas y ha influido en obras literarias que exploran temas de perdón, redención y la relación entre la ley y la gracia. Posible contexto histórico. Algunos estudiosos sugieren que este episodio podría haber tenido lugar durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. En este contexto, la multitud se habría congregado, proporcionando un escenario más plausible para la situación descrita en el pasaje. Énfasis en la misericordia. La historia destaca el contraste entre la rigidez de la ley y la compasión de Jesús. Mientras la ley exigía la pena de muerte por adulterio, Jesús introduce la noción de misericordia y perdón, desafiando las interpretaciones más rígidas de la ley.
Potencial influencia de tradiciones orales. Algunos eruditos sugieren que este relato podría haber estado circulando como una tradición oral antes de ser incorporado al Evangelio de Juan. Esto plantea preguntas fascinantes sobre cómo las historias sobre las enseñanzas y acciones de Jesús se transmitieron antes de ser registradas por escrito. Conexión con el Sermón del Monte. El mensaje de Jesús a la mujer, vete, y no peques más, se asemeja a enseñanzas anteriores, como las expresadas en el Sermón del Monte, donde insta a las personas a apartarse del pecado y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Impacto en la teología del perdón. Este pasaje ha dejado una huella significativa en la teología cristiana del perdón. Ha sido citado en discusiones sobre la relación entre la ley y la gracia, así como en debates sobre la naturaleza del perdón divino y la capacidad humana para la transformación. Variaciones en los detalles. A lo largo de los manuscritos antiguos, hay algunas variaciones en los detalles de este relato, como la cantidad de veces que Jesús se inclina para escribir en el suelo. Estas variaciones han llevado a debates sobre la autenticidad y la transmisión textual de la historia. Enseñanza sobre el juicio. Además de mostrar la misericordia de Jesús, este pasaje también enseña sobre el juicio humano. La multitud, al ser desafiada a reflexionar sobre sus propios pecados, destaca la tendencia de las personas a juzgar a los demás sin considerar sus propias faltas. En el hilo narrativo que entrelaza la profecía de Jeremías 5 y 13 con la conmovedora historia de la mujer adúltera, emerge una lección atemporal sobre la misericordia divina, la comprensión profunda de la ley y la transformación redentora que ofrece la gracia. La advertencia de Jeremías subraya la vergüenza que acompaña a aquellos que se desvían de la senda de Jehová, añadiendo una dimensión humana a esta enseñanza a través del encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Este episodio revela la realidad palpable de nuestra condición humana, propensos a alejarnos de la esencia misericordiosa de la ley y a caer en juicios rápidos y condenas. La escritura en la tierra por parte de Jesús se erige como un acto simbólico profundo, una invitación a la autorreflexión y confrontación con la verdad interior. La sabiduría divina que destaca la misericordia sobre la rigidez de la ley se manifiesta en cada trazo de las palabras que Jesús inscribe en la arena. Esta narrativa plantea preguntas fundamentales sobre nuestra propia humanidad, cuando, como individuos, nos hemos desviado de la esencia de la ley y hemos olvidado la gracia inherente en ella. ¿Cuántas veces hemos sido rápidos para juzgar, ignorando nuestra propia necesidad de gracia? La historia de la mujer adúltera se convierte en un recordatorio elocuente de la capacidad redentora del perdón y la restauración. Mientras los acusadores abandonan la misericordia, se sumen en la vergüenza, la mujer, al recibir la gracia de Jesús, experimenta un renacimiento profundo y transformador. En nuestra vida diaria, el llamado resonante de esta historia nos insta a mirar dentro de nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a perdonar, a mostrar misericordia y a ofrecer oportunidades de restauración a aquellos que han errado? La historia de la mujer adúltera nos desafía a reflexionar sobre la misericordia que hemos recibido y a extenderla a otros, reconociendo que todos estamos inscritos en el polvo, pero, a través de la inagotable misericordia divina, podemos ser borrados y restaurados. Su acto de escribir en el suelo, no solo como un símbolo, sino como la presencia misma de Dios hecho hombre, resuena con la promesa de la ley de la misericordia grabada en nuestros corazones. La escritura en el suelo se convierte en un recordatorio de nuestra propia necesidad de perdón y restauración. En un mundo lleno de juicio y condena, la ley de la misericordia de Dios brilla como una luz redentora. Así como Jesús ofreció una oportunidad de arrepentimiento a los acusadores, somos llamados a extender la misma gracia a quienes nos rodean. Que este mensaje nos inspire a reflexionar sobre la capacidad transformadora del perdón y la importancia de mostrar misericordia a quienes han errado. En la ley de la misericordia encontramos la llave que desbloquea la puerta a la restauración y la esperanza. En el camino de la vida, que recordemos siempre la escritura en el suelo como un recordatorio amoroso de que, a través de la misericordia divina, nuestros pecados pueden ser borrados y nuestros corazones restaurados. Este episodio, que narra el encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, sirve como faro de luz para iluminar nuestra conducta colectiva frente a las faltas ajenas. Jesús, enfrentándose a una multitud ansiosa de condenar, nos brinda una lección atemporal sobre la misericordia y la reflexión. Antes de arrojar la primera piedra, nos insta a examinar nuestras propias imperfecciones.
En sus palabras, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, reside la esencia de un recordatorio crucial. Nuestro juicio debe estar imbuido de la humildad que proviene de reconocer nuestra propia fragilidad. El gesto enigmático de Jesús al inclinarse para escribir en el suelo nos recuerda la necesidad de la autoevaluación antes de emitir juicios precipitados. ¿Qué escribiría Jesús en el suelo hoy en día? Tal vez nos recordaría la fragilidad de la condición humana y la universalidad del pecado, invitándonos a la compasión en lugar de la condena. La segunda parte del pasaje, donde Jesús perdona a la mujer adúltera con la instrucción «vete, y no peques más», destaca la dualidad del perdón y la responsabilidad. La misericordia divina no cancela la gravedad del pecado, sino que ofrece una oportunidad para la transformación. Antes de juzgar, debemos recordar que nuestra capacidad para perdonar y ofrecer una mano compasiva puede tener un impacto duradero en la vida de aquellos que nos rodean. Así, al enfrentarnos a situaciones que nos incitan a juzgar con rapidez, recordemos este pasaje como una guía universal. Antes de señalar con el dedo acusador, recordemos la lección de Jesús: la humildad precede al juicio, y la misericordia allana el camino hacia la redención. Que este recordatorio sirva como un llamado para todos, guiándonos hacia un enfoque más compasivo, reflexivo y alineado con los principios de amor y perdón que Jesús nos enseñó.